Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en esta charla que le propuse a Alfredo Orozco. Es un estimado amigo, bueno, yo te considero un amigo, un colega, ¿verdad? Aunque tú bien marcas tu formación académica, eh, pues que no es exactamente de historia, pero ahorita vamos a hablar de esto. A Alfredo, le invité a una charla para hablar, profundizar algunos temas sobre la Nueva España, sobre algunas cuestiones que él, como estudioso de las legislaciones, vamos a decir ahorita coloniales, quizá los podamos perfilar más al ratito, él estudioso de las legislaciones de esta época, pues él mejor que nadie sabe bien a bien cómo se manejaban estos temas. Voy a presentarte rápidamente a Alfredo, Alfredo Orozco. Él es doctor Ujú. en ciencias sociales por parte del Colegio de Jalisco. Tú ahorita estás allá en Guadalajara, ¿verdad? Sí, acá andamos. Y además es profesor en la licenciatura en Derecho y en la maestría en Historia, me comentabas, en la Universidad de Guadalajara. Em, Ujú. Además, me parece, por lo que hayamos comentado y platicado, intercambiado mensajes, que tú de formación eres abogado, bueno, vamos a decir, estudiaste Derecho. Y además, Sí, por cuestiones de la vida que quizá después sea interesante profundizar, te empezaste a meter al archivo jurídico, ¿no? Y específicamente trabajas la legislación de la Nueva Galicia. ¿Estamos más o menos en lo correcto? ¿Te gustaría que ujú. ampliar? Sí. Bueno, sí, más o menos como dices tú, aclarar que no soy historiador porque luego los historiadores son muy defensores de su epistemología y sus saberes. Entonces, por eso yo no estudié historia, porque luego empiezan con, no, es que tú no eres historiador. Sí, cierto, no soy. Pero efectivamente. Bueno, aunque no seas historiador, yo por lo que he conversado contigo, por lo que hemos platicado, yo te considero una de las personas que más conoce el pasado jurídico específicamente de la Nueva España y de la relación con Nueva Galicia, ¿no? Es decir, que pese a que tú de formación no seas licenciado en historia, vamos a decir, los temas de investigación, las preguntas que te haces, la forma que te aproximas a los casos, pues a mí no, a mí, yo como historiador, no me queda duda de que tienes un amplio conocimiento histórico, ¿no? Y digamos, quizá después se pueda debatir Pues, hasta qué al punto esto es final son válido. ciencias humanas. Claro. Al final las dos son ciencias humanas y digo, uno se dedica, últimamente, como dices, me he dedicado a entender la legislación o las leyes y el mundo jurídico de la época, sobre todo esto virreinal o colonial, que podremos discutirlo, pero sobre todo ese periodo o antiguo régimen es lo que estudiamos. Y yo justo te quería invitar porque, bueno, estos temas dan mucho siempre de qué hablar por muchas razones, pero a mí me parece que a la hora de remitirnos a los casos que están en los archivos, o sea, el contenido, a lo que los archivos nos dejan ver, de repente estas discusiones contemporáneas poco reflejan la complejidad del periodo. Y hace ratito tú empezabas comentando algo de los apellidos, que curiosamente los dos convergíamos, ¿no? En una conclusión más o menos similar, me atrevería a decir, esta idea de que si tú tienes apellidos españoles no puedes criticar al Estado español, a la monarquía, lo que sea, porque pues tienes apellidos españoles. Entonces, me comentabas que poníamos, ¿no? Hay algo similar. Sí, ahorita que tú ponías también algo parecido, yo decía, bueno, es que eso de que tener apellidos españoles es sinónimo de que no tienes ascendencia o del mundo mesoamericano o indígena, pues no es cierto. Muchas veces en los archivos vemos como, por ejemplo, yo digo, un caso que me acuerdo muy claro, una mujer, madre soltera, que tuvo un hijo, ella se llamaba Xochitl, y después ese hijo aparece como hijo de Xochitl, y cuando él llega a bautizar a sus hijos después, él es, eh, creo que es Juan o José Flores, entonces le ponen el apellido del nombre de la mamá, o sea, es un patronímico de la mamá Xochitl Flores. Entonces, digo, es un caso muy concreto y los que hacen genealogía pues, lo saben más.
Pero yo decía, bueno, es que ese es un caso que podemos ver que ahí no hay, o bueno, probablemente sí tiene descendencia española el niño, pero vemos que muchos de los nombres no tienen nada que ver con su ascendencia, o nuestra ascendencia, quién sabe de dónde es. Y este caso, ¿tú te lo encontrabas trabajando archivo parroquial o...? Fíjate que ese me lo encontré en él era un caso de la señora, al muchacho lo arrestan y en esa historia un poquito, la mamá vaya y señala que lo suelten, el corregidor no lo quiere soltar, y después ya aparece como Juan Flores, creo, era el nombre. Pero sí, es un archivo judicial. Ya, y esto me parece muy importante de tu experiencia porque todo lo que me has contado y todo lo que compartes en Twitter es a partir de tu experiencia, pues metiéndote a los archivos judiciales, a los pleitos, a los resultados propiamente dichos en lo concreto de una legislación, vamos a decir, colonial en este momento. Y no es como que son especulaciones tuyas, digo, tampoco es como que el archivo diga la verdad, pero entendemos que estos Todo son el los mundo datos miente, pero empíricos. Sí, que son los datos empíricos, vamos a decir así, ¿no? Que tú estás recopilando en el archivo y por eso me parecía bien interesante entrevistarte. Mira, siguiendo con esto de los nombres, no, corrígeme si me equivoco, pero no me dejarás mentir que una persona en esta época, los apellidos son como que van y vienen. En un documento una persona se llama de una manera, en el registro bautismal se llama de otra manera, cuando lo entierran se llama de otra manera. Y creo que esto es parte de lo que hablábamos ahorita, de que esto es el antiguo régimen, ¿no? Lo que los historiadores hemos llamado el antiguo sí, como régimen. dices, hay un momento en que puedes llamarse una forma, el hermano se llama de otra forma, la mamá y el papá tienen otra forma, tú puedes incluso elegir el apellido del abuelo. Digo, no hay normas escritas para decir, se apida tal, podemos seguir una genealogía igual del mismo nombre. O sea, es complicado, los genealogistas, digo, a mí la genealogía no me dedico ya, pero saben muy bien de esto de que los nombres van cambiando y pues es difícil saber como te decía, como decías, un hermano se puede llamar Hernández y el otro hermano se puede llamar Fernández, o sea, dependiendo del abuelo. Entonces, y luego, si a esto le metemos el mundo indígena, es otro rollo, porque también tenemos apellidos indígenas y luego en zonas que no hay apellidos o no hay patronímicos, no los hay. Por ejemplo, he visto, sobre todo al norte de la parte de Sinaloa y Sonora, no he visto a veces apellidos y a veces sí. Entonces es un caos. Tan No sé, sencillo como tú eso. andas más en el centro y también me imagino que el centro es igual. Sí, y además creo que las cosas estas derivan de esto que llamamos antiguo régimen porque ahora lo pensamos como que está el registro civil y entonces es como todo muy ordenado, las personas tienen una identidad muy clara, su nombre materno, paterno, y este es el nombre de toda su vida y legalmente, jurídicamente tiene implicaciones, pero eso es porque ahora tenemos un sistema jurídico, vamos a decir con muchas comillas, de nuevo régimen, ¿verdad? Insisto, un registro civil que me parece que es como que la institución que norma todo esto, pero en la época, en la Nueva Galicia, esto, como ahorita nos acaba de dejar claro, no, no funciona así. No, es otro mundo, como dices, también es un mundo en conquista que no es organizado totalmente. O sea, estamos viendo que la organización apenas se está construyendo. No hay parroquias en todos lados, no hay archivos en todos lados. Apenas es un mundo en construcción que yo digo siempre va a tardar y tardará muchos años en ser algo. Y el antiguo régimen tiene mucho del deseo de ser. El deseo de ser. Y mira, y además, señalaste algo que me parece fundamental e importante. Ese es un mundo en conquista. Es decir, que tú en la Nueva Galicia, o sea, en lo que vamos a decir ahora es Guadalajara y lo que de ahí hasta Alaska, ¿no? Decías la otra vez. eh, es un mundo que se está expandiendo y está en la En teoría, frontera. Sí, bueno, en teoría, claro, sí, por eso me reía. Y, ya y ves luego los además, mapas que ponen. bueno, y efectivamente. Y entonces tú has insistido mucho en esta onda de que en la Nueva Galicia, la Nueva España no tiene jurisdicción. Una persona que no estudió historia, que
digamos, tiene cierta formación de educación básica, entiende la Nueva España como este conjunto enorme desde Alaska hasta Costa Rica, que incluye Filipinas, que incluye Venezuela, que incluye Cuba, a veces le incluyen Florida, no sé por qué. Y entonces, en el mundo jurídico, yo alguna vez lo compartí, decíamos, en el mundo de la historia, esto de la Nueva España no queda tan claro, o sea, no es tan sencillo como decir la Nueva España es un virreinato. Y me parece que el contraste que tú presentas al decir la Nueva Galicia es muy, muy claro. No sé si quieras o si yo te estoy metiendo en broncas, si te pregunto, ¿qué dirías tú a un público amplio qué es la Nueva España y qué grado de autonomía, y qué es la Nueva Galicia y por qué tú señalas constantemente que son cosas, son mundos diferentes? Tal vez sirva compararnos con las comparaciones, como a veces son odiosas, pero son muy útiles. Muchas veces el comparar, por ejemplo, nuestro sistema actual de federalismo no es totalmente distinto, pero funciona, por ejemplo, para entender que Jalisco, por ejemplo, no es Michoacán. Sin embargo, ambos pertenecen a algo más grande. En este caso, Nueva España y Nueva Galicia son entidades menores, reinos que pertenecen a algo más grande, la monarquía. Esta monarquía es un conjunto de reinos que agrupa distintos reinos en Indias. Generalmente tú, cuando leemos las cédulas actuales, Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, todos los territorios de acá son lo que podríamos hablar reinos de ultramar o los reinos de Indias. Cada uno es una entidad totalmente distinta en lo gobernativo. Es decir, cada uno tiene un gobernador electo no electo, designado por el rey, que es independiente de uno del otro. Sin embargo, la lejanía obligaba al monarca a tener un representante que estuviera más cercano a, por lo que al gobernador de Nueva España se le daba también el título de virrey. Es decir, el virreinato sería la vigilancia de ese reino, Nueva España, y otros reinos. Entonces, es más bien un cargo. Yo les explicaba algún día a alguien que sería como hablar de la presidencia de la República. Obviamente la presidencia de la República existe, pero no es un territorio en sí, sino es el ejercicio de un cargo, la presidencia. Ujú. Más o menos es difícil de entender, no es claro. También hay que decirlo que no siempre fue igual, no es igual a principios del 16, no es igual a finales del 18 con las intendencias, son mundos que van cambiando. Exacto. Sí, y creo que esto que señalas es bien importante. Estamos hablando de 300 años, ¿verdad? Entonces, obviamente en estos 300 años hay una gran posibilidad de cambios y cuando tú dices que es complicado de explicar, me parece que es lo más honesto porque son capas y capas y capas de jurisdicciones que a veces se entremezclan, que a veces se cruzan, a veces se pisan. Y aquí tengo un tuit que pusiste tú, en el cual es, que me imagino que es algo que te encuentras cotidianamente, los pleitos que hay entre la audiencia de Nueva Galicia y los virreyes de la Nueva España. De no te metas en Nueva Galicia, virrey de la Nueva España. No sé si puedas comentarnos algo de esto. La Nueva Galicia tenía la particularidad de que nace en oposición a la Nueva España. O sea, desde sus inicios, la Nueva España nace por Cortés y la Nueva Galicia nace por Nuño Beltrán de Guzmán. Entonces, desde sus inicios traen pleito. Es decir, a uno es la conquista de uno y la otra es la conquista de otro. Desde sus inicios, cada uno agarró su división en este deseo de cada uno ser. La Nueva Galicia no lo logró tanto porque siempre estuvo más atada, pero siempre la gente, o al menos las autoridades y sobre todo los criollos, querían un poco de separación. O sea, es decir, nosotros somos de acá, ustedes son de allá. Es un poco de élite local que siempre lo logró. Los funcionarios que llegaban acá sí tenían muy clara la distinción entre Nueva Galicia y Nueva España, porque también eso significaba sus jurisdicciones. Es decir, si a mí me designan funcionario en Nueva Galicia, tú, virrey de Nueva España, no me vas a decir qué hacer. En un principio fue complicado en el siglo XVI y después en el siglo
finales del 16, principios del 17, con el establecimiento de la audiencia y que se le nombra un gobernador y se les manda el sello real. Es decir, al momento en que llega el sello real a Nueva Galicia en 1574, la audiencia y la gente de aquí interpreta, somos reino, somos diferentes. No, el rey está aquí, es decir, llegó el sello, llegó el rey. Entonces somos un reino totalmente distinto en esta idea del nuevo régimen, antiguo régimen de que los símbolos son importantes. Llega el sello real, nosotros hablamos por el rey. En este momento a los virreyes pues, no les gusta la situación, es decir, ven acortada su jurisdicción y empieza este pleito en que yo qué puedo hacer allá y tú qué puedes hacer acá. La línea divisoria fue lo jurisdiccional, es decir, la justicia la imparte la audiencia acá, la audiencia de Guadalajara, y la justicia la imparte la audiencia de México allá. Esa fue la gran división. La otra es la hacienda, que siempre es muy importante. En un principio, y fue muy cambiante durante todos los 300 años, ¿quién mandaba la hacienda? ¿El virrey o la audiencia? Cambió mucho, había 20 años acá, luego cambiaba 40 para acá, es muy cambiante. Y lo único que siempre se le reservó al virrey fue lo militar. Esta parte militar que era en el siglo XVI y en el siglo XVIII inexistente, es decir, no había ejército, o sea, fue nulo, fue importante hasta el XVIII. Entonces, básicamente, durante el siglo XVI y XVII, Guadalajara tuvo muchísimo más autonomía que en el XVIII. Entonces, esta autonomía entre la audiencia y el virrey fue el pleito de todos los días. Es decir, hasta aquí y hasta allá. Y sí, también, como te decía, es un poco esta lucha de egos entre los criollos de nosotros somos de acá, ustedes son de allá. También es una necesidad de que tenían los criollos que lo intentaron y nunca pudieron de formar cierta nobleza, ni en México ni acá la lograron nunca casi, de tener puestos y cargos importantes de los conquistadores. Pero pues no, ahí fue casi nulo. Bien, me parecía bien interesante este ejemplo que decías, ¿no? El virreinato de la Nueva España es como si dijéramos la presidencia de México, ¿no? O sea, creo que ahí es claro porque puedes extender el ejemplo, sé que es un ejemplo, ¿no? Pero pues, me parece muy didáctico. Y entonces, para redondear esta idea, ¿tú por qué consideras que entonces seguimos hablando del virreinato de la Nueva España como este gran conglomerado que va desde el Estrecho de Anián hasta la Mar del Sur? Yo creo que es un poco del nacionalismo. O sea, este nacionalismo que nos han vendido del siglo XIX ayuda mucho a conformar y a partir del XVIII el virreinato con lo militar tuvo mucha más importancia. Es decir, el virreinato ya tiene una estructura militar que conlleva y se modifica a lo que hoy es México. Y esta idea de que ya había un mundo parecido al nuestro, anterior a la independencia, al nacionalismo siempre le ha ayudado mucho. Es decir, el hablar de que el virreinato es México, pues ayuda a que somos los mismos desde hace 500 años. Digo, ya hemos visto que ahora ya es de 800, pero ahorita ayuda mucho esta idea de somos desde hace 500 años los mismos. Cuando Sí. es un nacionalismo difícil de entender en el 16 y en el 17. Ujú. Yo creo que sí, en el 18 y 19 ya podemos hablar de que sí, el virreinato, digo, si revisamos la constitución del 24, ya habla del virreinato. O sea, lo que fue el virreinato ya lo están equiparando a lo que hoy es México. Ujú. Pero yo digo que es cuestión del nacionalismo. Eso creo que podríamos debatir también mucho esta parte del nacionalismo y el centralismo, que Claro, también le ayudó mucho a hablar de que el centro es el origen y del poder siempre, cosa que sí. tampoco era del todo antes, porque el antiguo régimen es una desagregación del poder por todos lados para que nadie tuviera poder. Y el nuevo régimen es un centralismo totalitario en el 19. Mira, y qué interesante. Yo alguna vez decía, no desarrollé bien la idea, pero decía que México se ha apropiado del nombre de la Nueva España, mm, parecido a lo que tú me comentabas ahorita, y que incluso ha despojado de la capacidad de heredar
con muchas comillas, la Nueva España a Guatemala, a Nicaragua, a Filipinas, ¿no? Entonces, ¿qué en este mundo que nos compartes, qué de manera rápida, eh, qué, qué- cuál era el papel de las Filipinas en la relación con el virrey de la Nueva España? Porque, digo, más o menos me imagino. Pero pues por lo que me cuentas era como era un mundo independiente. Legalmente a lo mejor había un papelito, pero pues las Filipinas quedaban lejísimos, ¿no? Básicamente Filipinas es lo igual que Guadalajara. Tenía un papel militar allá, o sea, podía mandar militares. También era el encargado de las flotas de viaje, pero en justicia el gobernador de Filipinas y la audiencia de Filipinas era totalmente autónoma a México. Por supuesto, el virrey tenía esta representación, pues yo digo ya nominal, porque pues como dices, Filipinas estaba, no sé, creo que son 4 meses de viaje, entonces está difícil gobernar hasta allá. Pero esta representación la tenía y era autónomo. Hablamos de que hay muchísima autonomía. La distancia te da mucha autonomía. Es igual que Yucatán o la misma Guatemala, que también era audiencia, eran básicamente solas. Guadalajara tenía el problema de que estaba más cerca de México. Sí. Y a pie, podías irte, digo, pero los demás sí estaban relativamente más lejos. Y ahora voy a ponerme una pregunta que me acaba de surgir completamente ficcional. ¿Por qué no hubo virrey de la Nueva Galicia? Lo intentaron. Lo intentaron. Hubo, hubo muchos intentos, sobre todo a partir del 17, de crear un virreinato, el virreinato del septentrión. Ujú. Sí hubo el intento, por ejemplo, de crear otra audiencia arriba, sobre todo en Durango, pero nunca se pobló. Esto nunca hubo, digo, esa es otra cosa que pensamos que la población en el norte era mayor y pues la verdad del norte no había mucha población. Eran lugares pues, desérticos, o sea, no había mucho. A mí me asombra mucho, por ejemplo, cuando hablo con los que trabajan, por ejemplo, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, ves las cantidades de gente, simplemente las, ay, los repartimientos de indios que hay, los números de vecinos son muchísimos. Y te vas para acá y, por ejemplo, no sé, Culiacán son 4 vecinos. Y sus familias, obviamente. Sí, digo, 4 vecinos, a los antropólogos les gusta multiplicar por 4, pero digo, supongamos que les gusta hacer estudio de que una familia española se multiplica por 4 y una familia indígena por otro número. El caso es que, bueno, 20 personas en Culiacán, te dices, no son nada. Digo, Guadalajara tiene 200. Estamos hablando que 1000 gentes, pues es poco más que una ranchería, ahorita. Ujú, Y claro. entonces, sí, por ejemplo, otra cosa que yo hablaba el otro día con una colega que trabajó Hidalgo y hablaba, por ejemplo, de ¿cómo se llaman? Estos corregimientos y sobre todo para pagos de impuestos de 3,000, 4,000 personas en cada pueblo. O sea, yo, por ejemplo, acá hay pueblos de 5, 6, o sea, 6 tributarios. No son 200, es garrafal el mundo, bueno, ustedes, tú que estás más con los arqueólogos, ¿cómo se llama? El mundo, ¿cómo se llama? Acá, Aridoamérica es otro. Sí, sí, sí. Entonces la población es el factor, o el gran factor determinante para impedir o posibilitar la instauración de ciertos modelos de gobierno. Sí, incluso las mismas autoridades españolas dicen, esperemos a que se pueble, esperemos. Ujú, Y pues bueno, por ejemplo, Guadalajara no llega a 20,000 gentes hasta el final del 18, mira, que 20,000 gentes es muy poquito todavía para, en broma decía un oidor acá en Guadalajara que un corregimiento o una alcaldía mayor de Nueva España tenía muchísimos más casos y muchos más pobladores que todo el reino de Nueva Galicia junto. Entonces, sí, el factor es la población. claro. Y bueno,
que esto se despobló en el siglo XVI, pues ya también es un hecho que sabemos que la despoblación fue total. Ujú. Bueno, casi total. Prácticamente total. Se habla de tres, o sea, del tres cuartos de la población desaparecida. Entonces, y más las guerras, esto era, sí fue, no fue fácil. Complicado. Y bueno, y si vamos a seguir con lo de la población, me parece a mí que el nacionalismo mexicano, bueno, una aclaración, yo soy oaxaqueño, Alfredo es de Jalisco, entonces cuando los dos decimos México, nos estamos refiriendo a la capital a la México, a la Ciudad de México, no al país, pero esto Sí, quizá el escucha chilango no lo va a entender, ¿no? Pero nosotros así hablamos, pues, ¿no? Entonces, fue la cabeza del reino. la cabeza del rey. Sí, bueno, la capital ahora, me refiero, ¿no? Pero Bueno, sí, ya ahorita. esa ciudad. Entonces, bueno, esa es una nota rápida, porque o sea, yo sí decía en México, pero luego la gente de aquí, bueno, en fin. Y la población, alguna vez pusiste otro tuit que decía bueno, yo pienso, antes, perdón, que el nacionalismo mexicano se ha construido, uno de sus pilares ha sido el mito de las castas, ¿no? Y sobre esto de las castas, ha hecho esto de que mestizo, indio, y luego le inventan que salta atrás y no sé qué. En el mundo colonial, en el mundo virreinal, en el pasado, preferimos, en los historiadores, la gente que estudia esto, preferimos hablar de calidades, ¿no? Esto es para el público. Y entonces, tú aquí ponías un tuit que decía, ¿cuál era la importancia de pertenecer a una u otra calidad durante el antiguo régimen? Y decías, la misma importancia que hoy tendría darte de alta como persona física o moral o persona física con actividad empresarial. Es decir, hacia la hacienda que comentabas ahorita, hacia el SAT, es muy importante, pero de repente a lo social, al nivel de piso, hay muchos tramas complejos. ¿Qué, qué puedes complementar de esta idea? Pues es que las castas tenemos esta idea muy cerrada de casi Harry Potter, de que los sangre sucia y los sangre, o sea, ya casi, o sea, que así era. Y el antiguo régimen es muy gris, o sea, tenemos un amplio aspecto. Como buena parte de lo que he visto de que, y sobre todo los historiadores económicos sí han visto en que la calidad era muy importante para el pago de impuestos. Es decir, si yo soy de tal calidad, pagaré tal impuesto o otro impuesto dependiendo de mi calidad. Entonces sí era muy importante mantener esa calidad. Pero, por ejemplo, ves que, por ejemplo, ante una autoridad, vamos, ante el, no sé, ante el tesorero mayor, en tal pueblo se declaran 30 familias de indios, por tanto pagarán con trabajo. Y entonces otro dirán, y ves luego a esa misma familia que es mestiza, es decir, tiene un abuelo español. Entonces, El ahí ya no debería. mestiza en los términos conceptuales que creemos que es lo mestizo, te refieres, ¿no? Sí, igual no sabemos, pero como dices, pero era importante tener eso para ciertos efectos. Para otros, por ejemplo, también la iglesia era muy, en los registros parroquiales es muy, o tratará de estos son tales y estos son tales, sobre todo para cuestiones matrimoniales que eran importantes. Otro, en derecho por ejemplo, si tú querías acreditar que eras indígena, no pagabas el proceso judicial. Entonces, también era muy importante acreditar que eras 100% indígena. Entonces, sí es importante la calidad. Ahora, no es importante para otros efectos. Es decir, en lo social, quién sabe si, o yo me preguntaría si como estos dibujos de castas realmente existían o son un poco más bien una caricatura, como decía alguien, tipo este, los emos o los punquetos sociales. O sea, también tiene una parte de eso. Sí, sí, mira, yo creo que pues, deberíamos hacer una charla solo de esto. Yo en los registros parroquiales he encontrado gente que nace con una calidad, la que quieras, se casa con otra calidad y la entierran con otra calidad. O sea que igual decías tú acreditar lo indígena, pero estamos en un momento en el antiguo régimen en el que pues tú no podías sacar tu IFE, ¿verdad? Y de donde decía, este es indígena.
Y me imagino que eso se acreditaba porque tú eras conocido, que entre tus vecinos pertenecías a una comunidad indígena porque por tradición, ¿no? Se consideraba una comunidad indígena. ¿Más o menos es así? Sí, o por ejemplo, sacas el acta de, bueno, generalmente se acreditaba con la Fe de acta de bautismo, ¿no? bautizo. Entonces, la fe de bautismo, si el párroco te había registrado como, pues así quedó. Ujú, Igual el párroco también dijo, pues qué será, pues parece, o según me acuerdo, el papá era esto. Entonces ujú, también tiene mucho de esto de lo que se te ocurre, o como lo te ves, o como la gente te va viendo. ujú, Como tú dices, tus vecinos piensan que son, y al final igual en eso te conviertes. ujú. Entonces sí, pero esto de realidad también es un poco, si eres esto o lo otro, es difícil establecer en el antiguo régimen. Ah, Que también importa mucho el cómo me ven. claro. Y la ropa, por supuesto. La ropa, desde por ejemplo, joyería, tipos de ropa que vistes, porque si estaba prohibido cierta ropa y te vestías con cierta ropa, tú no eras eso. Ujú. Aunque no lo fueras, podías camuflajear. Ajá. Sí, yo he encontrado algunos textos en donde aquí en la Ciudad de México, aquí en México, le dicen, díganles a las negras que se vistan como negras, porque son indistinguibles de las personas, de las indias. Entonces, tenemos que, en este estado, en esta sociedad estamental, tenemos que saber quién es quién, pero si no se traen su uniforme, ¿no? De negra, nosotros, ya la mezcla se quejaba un poco, ¿no? La mezcla es Sí, tal se que ya no confunden. sabemos quién es quién, sí, sí. Y, y, Digo, y, por y, ejemplo, en las procesiones, vístanse cómo, para ajá. saber quién es quién. Entonces, Esto lo encuentras tú así, la orden, ¿no? Por eso te refieres a eso. sí, también, por ejemplo, sobre todo en cuestiones de esclavos es muy común que no usen joyería, porque los esclavos no deben de usar joyería. Y en la realidad te encuentras que pues hasta pagaban una multa para poder usar la joyería. Entonces sí era, o sea, sí tenían tanto la capacidad como el gusto por Ujú. usarlo. Y rápido, hoy es lunes. El sábado en una entrevista decía que esto que parece hoy muy importante, que es el mestizo, los 3 siglos coloniales, pues parece que es medio que ni importa. ¿Tú qué papel piensas que tenían los mestizos en la Nueva Galicia? Yo siempre he pensado que el mestizo es la persona que más sufrió en el antiguo régimen, porque era el que no estaba en ningún lado. Era el que ni era aceptado por el mundo indígena, ni en el mundo español era totalmente aceptado. Probablemente son los que más trabajo les dio, por ejemplo, si lograr, porque digo, vamos usando ejemplificaciones, llevar un proceso judicial de un mestizo tenía que pagarlo y probablemente no tenía dinero para pagarlo, pero no podía demostrar su ascendencia o su plena pertenencia a los indígenas y entonces tenía que pagar los papeles. Y tampoco era español, entonces era difícil para el mestizaje. Y otra cosa que todo el mundo hemos visto, al menos los que hemos estudiado, que, que siempre fue muy distinto un mundo y otro. O nos han vendido esto de que era todo, después de la conquista se mezcló y fue un mismo pueblo desde entonces, cuando sabemos que cada uno mantenía sus calidades muy distintas, o sea, querían separarse. O sea, Ujú, tú eres de allá, yo soy de acá. ujú. Una vez comentaba sobre todo en un doctor que estudia Chiapas, que el mestizaje sirvió mucho de intercambio entre una población y otra. O sea, los mestizos eran los que comerciaban entre uno y otro, Ujú, porque sabían los dos mundos y se movían entre los dos mundos. ujú. Que también hay que ver que los mestizos muchas veces son los que no fueron asimilados en ninguno de los dos, Ajá. porque también vemos que hay mestizos que siempre fueron españoles. Es decir, siempre vivieron Ujú, con el papá o la mamá española, ujú, entonces fueron españoles siempre. ujú. U otros se quedaron en la comunidad indígena y siempre fueron indígenas. Sí, sí, Pero los que no fueron aceptados en ninguno de los dos, vivieron este mundo y sirvieron entre los dos. muy Fueron bien. los que movieron el mundo. Y a mí me parecía
yo lo que conozco es algo así como lo que señalabas al final, que aunque uno crea que porque el papá es español y la mamá india y del hijo debiese ser mestizo, si vivía con el papá, incluso a veces se le registraba como español, como dices tú, ves en las actas y luego el cuate, o sea, se integraba completamente, porque me parece que efectivamente daba muchos problemas jurídicos, y mejor lo regresaban a India, vamos a decir con muchas comillas, ¿no? Entonces, lo que quería, eso digamos, eso es lo que yo he visto. Sí, Eh, sí, lo que quería llegar es hacer énfasis en que este papel del mestizo es realmente casi, yo me atrevería a decir casi anecdótico, buena parte del periodo colonial, ¿no? Es decir, no ocupa un lugar importante, está en negociación o se reasimila. No hay, por ejemplo, villa de españoles, pueblo de indios, no hay república de mestizos, por ejemplo, ¿no? sí, como decías, son los casos de excepción. El Ujú. mestizaje fue la excepción. Claro que hubo, yo siempre, Sí, desde Martín Cortés, yo creo que tenemos pero son las excepciones. Y como tú decías, dependía mucho de con quién viviera. Si hablaba una lengua indígena, obviamente no era español. ujú, Muchas veces se les habla como ladinos, o sea, ajá, son los que hablan el español, ujú, o sea, los ujú. que se educaron en el español, entonces podían comunicarse entre los dos, pero no, de vez en cuando sí te encuentras, por ejemplo, documentos de mestizo, Sí, pero son los menos. sí. Yo he encontrado algún documento que dice mestindio, que Ah, eso, que quién sabe dónde el padre escuchó eso, y dices, bueno, bueno, pero esa era una cuestión que yo pienso, incluso yo lo decía, que estudios, libros sobre mestizos, tesis sobre mestizos, pues realmente yo no conozco. No, obviamente soy muy ignorante, no conozco todo, pero bueno, he estudiado. Pero a lo que quiero decir es que no conozco porque pues realmente son un grupo pues que es escaso, que no tiene, mi punto es que no tiene la importancia que creemos que tiene hoy en día. Ese era mi punto. sí, porque el nacionalismo nos ha vendido de que México es mestizo, o Ujú. sea, este mundo mestizo, que sí hay mestizaje y hay Sí, un claro. mestizaje cultural sobre todo, pero mestizaje racial, digo, entendida la raza como no en el sentido peyorativo, sino en el sentido De grupos humanos, de ¿no? grupos, es difícil. Yo creo que hasta el final, yo creo que con el 18 que les encantaba dividirse, fue importante los grupos estos de castas, que les encanta, sobre todo con Humboldt y con los últimos científicos del 18, yo creo que ahí empieza este mundo de hacer importante las divisiones raciales de esa época. Ya, sí. Bueno, ¿cuál sería la conclusión? Pues que hay que investigar un poquillo más esto, o los trabajos que ya hay, como los tuyos, como hay que contrastarlos con esas opiniones del nacionalismo, porque de repente, insisto, ¿no? Estos mundos que encontramos, estos mundos jurídicos que encontramos en los archivos, esta operación legal de la sociedad difícilmente refleja la idea que tenemos contemporáneamente de cómo era el mundo del 1500, del 1600, del 1700, ¿no? Y me parece muy interesante. Quería yo preguntarte de las mulitas, porque tú has insistido que son los verdaderos conquistadores, pero yo creo que vamos a dejarlo por aquí porque no quiero que se haga muy largo esto. Yo sé que tienes tú también cosas que hacer No solo y puntualizar que la mula sustituye, es la carga de todo el virreinato. O sea, ujú, la mula y el burro, realmente todo el comercio se llevó con ellos. O sea, ujú. ellos fueron los que cargaron, ahora sí que En desde sus, llevarse el en oro sus lomos. hasta traerse las Biblias, todo fue a través de mula. Por eso Y, decía yo en burla de que pues, la verdadera conquista la hizo la mula. O sea, no y nuevamente, muy en oposición a esta idea de que con los españoles llegó la rueda y que con la rueda hicieron toda la conquista. Y yo les digo a mis estudiantes, intenten pasar en una carreta, en una barranca. Eso es imposible, ¿no? O sea, una vez mencionaba, no sé, con alguien, de que dónde había las carrozas o carretas. en las ciudades. En las ciudades, y llegaban las carretas y las carrozas El, desmanteladas en mula y nada más circulaban alrededor de la ciudad. Bueno, en México
que es un poco más grande, de México a Puebla, creo que sí hay caminos ya un poco más establecidos, pero para acá al norte, o sea, sí había carretas y eran pocas, pero eran para transcursos cortos. O sea, Sí, lo sí. grande era en mula. Sí, sí. Entonces me parecía muy importante esto que encontramos a cada rato y contrastar con esta idea que yo digo, ¿quién inventó que la rueda, ¿no? Yo no sé quién la inventó. Me parece que es una idea que surge de herencia de la colonización de Estados Unidos del ferrocarril. Pero no he tenido el tiempo de investigar de dónde sale esta idea de que la rueda es un invento tecnológico que permitió la conquista, cuando tú ves que si algo permitió, como señalabas, pues es el transporte, las recuas, ¿no? Cientos de mulas, de burritos, y que, Que estamos hablando que yo creo que es a partir de 1580, antes era Tameme, o sea, claro, es, además, es un mundo largo. sí, sí. No, y además que trasciende el virreinato, la colonia, ¿no? Los arrieros siguen siendo importantes hacia el siglo XIX y en fin. Sí. Pues bueno, pues yo no sé si quieras agregar algo más que te parece que quedó en el aire, un comentario final. ¿Qué compartirías tú con un público amplio sobre esta idea de la colonia? ¿Podemos seguir hablando de colonia, virreinato? Cuando hablamos de colonia hay que entenderlo, que es un mundo muy complejo. ¿Cómo te gustaría concluir? Bueno, como hemos visto, el término colonia y virreinato son términos que causan un poco de molestia, depende del grupo. Generalmente cuando alguien habla de virreinato ya sabes por dónde va y cuando alguien habla de colonia por dónde va. Yo siempre he pensado que son palabras epistémicas dependiendo de cada ámbito. O sea, los que hablamos de virreinato o los que hablan de virreinato lo quieren. Yo tengo problema con el virreinato desde lo jurídico, pero a los Ujú, historiadores, como por ejemplo, sobre todo del arte, les conviene o les facilita mucho hablar del mundo virreinal porque lo ujú, juntan todo. sí, Entonces, desde esa parte sirve. ujú, Si por ejemplo, a los economistas les sirve la parte de colonia, sí, efectivamente es un mundo colonial donde una metrópoli recibe todo el sistema de las colonias. Ahora, jurídicamente, pues ni colonia ni virreinato, sino reino, pero yo creo que es un poco entender y abrazar, bueno, no abrazar, entendernos con los distintos tipos de pláticas que hagamos epistémicamente. claro, Es decir, uno claro. se pelea uno tiene sus propios demonios, pero cada uno habla de lo que lee. Definitivamente. Y me queda claro con esto que decir que es complejo puede llegar a ser una obviedad, pero es una advertencia prudente y además que nos obliga, bueno, a mí no te quiero comprometer, no, nos obliga a las personas que hacemos divulgación a mostrar esta complejidad y a tratar de explicar esta complejidad justamente para que no se caigan en esa sobresimplificación, y luego que además sirve, ¿no? Para posicionar cierta agenda nacionalista o promonárquica, en fin. Y que el archivo es más complejo que esto, ¿no? Supera esto. Por ejemplo, una cosa que yo digo, es una queja personal, no es tonta, ya sé, pero por ejemplo yo decía, bueno, es que el Museo Nacional del Virreinato, Sí, sí. simplemente el nombre dices, oye, pero ni es nacional ni es del virreinato. Ajá, Pero es una forma simple de decir, bueno, es que todo esto era. ajá. Ayuda, por ejemplo, y dices desde el arte, bueno, pues sí, si agrupamos todo el arte de esa parte, lo podemos agrupar con la palabra virreinal, pues sirve. Ujú. Ahora, yo me acuerdo que la primera vez que fui al Museo del Virreinato, lo primero que veo es a un oidor de Guadalajara. Entonces digo, no, Le se hubiera dado hubiera. el infarto, ¿no? Y al lado de Cortés. Entonces, ni Cortés conoció el virreinato, porque pues todavía no existía, ni el oidor hubiera de acuerdo, pero funciona, es arte. Ujú, Entonces en el arte funciona. ujú. Bueno, te agradezco mucho, Alfredo. No, igual, un placer. yo creo que hay cosas que podríamos seguir platicando, ¿verdad? Pero yo espero que haya esta plática genere inquietudes y despierte dudas. ¿Cómo te encuentran a ti para hacer? Yo sé que eres una persona muy abierta. ¿Cómo te encuentran a ti en En Twitter? Twitter estoy como Alfredo OMC. OMC, sí. Alfredo OMC en Sí, Twitter. ¿Tienes alguna otra red es, social o es con esa?
No, nada más esa es de los pocos que manejo. Muy bien. Ahí nomás me gusta debatir y platicar con la gente. Ok. Bueno, te agradezco. Voy a tener la grabación y nos despedimos bien. Muchas gracias, Alfredo.